Bienvenidos, esto es Homo Optimus, una producción de Total Sapiens para todos ustedes. Mi nombre es Sergio Anaya. El tema de hoy es acerca de esta presunta ruptura del pacto federalista que proponen 10 gobernadores y de la defensa que hacen de ese mismo pacto los 7 gobiernos morenistas a favor del gobierno federal que preside Andrés Manuel López Obrador. El asunto es bastante complejo, pero vamos a tratar de resumirlo en unas pocas palabras. Primer término, los gobernadores de Baja California, Chiapas, Morelos, Puebla, Tabasco, Veracruz y la jefa de gobierno de la Ciudad de México emitieron un posicionamiento conjunto para respaldar al presidente Andrés Manuel López Obrador y al pacto federal. En este sentido, destacaron su desconcierto, entre comillas, para con los mandatarios que llamaron a romper ese acuerdo, aunque también resaltaron que se trata de unos pocos. Y yo diría, en esta nota que estamos hablando del financiero, que decir que 10 gobernadores son unos pocos, pues 7 son todavía menos que unos pocos. Entonces, de ninguna manera debería minimizarse el tema. Es un problema serio, es un problema muy grave, que podría afectar al país de manera que no se ha visto desde el siglo XIX. Entonces, hay que pensárselo bien, qué decir y qué no respecto al asunto. Entonces, estos gobernadores harían bien en valorar realmente lo que está sucediendo y sí, apoyar, sí, decir sus puntos de vista, pero no tratar de minimizar el problema. Tampoco se trata de darle voz nada más porque sí, o de amplificar a aquellos que están en contra del pacto, o más que en contra, pues están tratando de hacer lo que no hicieron los estados del sureste cuando eran gobernados por el PRI, que es demandar, exigir que se les asignen los recursos que les corresponden en la medida en que son grandes productores en lo que se refiere al Producto Interno Bruto. Si tienes una gran participación para entregar recursos a la federación, pues esta también debería devolvérselos, ya sea en recursos directos para que ellos lo apliquen o en la aplicación de los recursos federales para beneficio de cada una de las entidades federativas. Disculpen, ese es el asunto de fondo. Es decir, el beneficio que se genera entre todos los estados, entre todas las entidades federativas, tiene que ser distribuido de manera equitativa entre cada uno de ellos, y no como se hacía antes, que solamente se beneficiaba, ahí sí, a unos pocos estados, porque eran el foco de atención de los gobernantes en turno y permitía que estas entidades se desarrollaran, mientras el sur-sureste del país vivió decenas de años en el rezago. En el fondo es lo que se está discutiendo ahora, porque el gobierno federal de Andrés Manuel López Obrador pues se ha dedicado de una manera rotunda a tratar precisamente de resarcir los daños en esa zona y de tratar de emparejar el país para que no haya uno demasiado desarrollado y uno demasiado atrasado. Ese es el punto. Hay que subir el sur al nivel de estos, no bajar al norte al nivel de pobreza que persiste del sur. Hay que subirlos a ambos para que el desarrollo sea general en todas las entidades. Ese es el punto, creo yo, que deberían estar discutiendo las dos partes y no tratar de minimizar las cosas. Ellos dicen, los gobernadores pro AMLO, aseguran que los federalistas no han querido entender que el país se encuentra en una nueva realidad política a partir del voto popular expresado en las urnas el 1 de julio de 2018. Eso es lo que ellos dicen. Pero en realidad es precisamente que reconocen que ya no es el mismo país y están reaccionando a las medidas que está tomando la federación en ese sentido. Luego, siguiendo con el texto de la nota, de la misma manera, dicen estos amloístas, sostienen que este cambio busca establecer la clara división entre el poder económico y el poder político para alcanzar el anhelo de paz y justicia y lograr la construcción de una verdadera democracia.
Y en una verdadera democracia, déjenme decirles a ustedes y a estos gobernadores amloístas que se tiene que sostener un diálogo constante y permanente que el propio gobierno federal ha ofrecido y ha sostenido incluso con la delincuencia organizada, ya sea la de cuello blanco o la de las armas en las manos. Y entonces no veo ahora la razón para que no se pueda sostener el diálogo con estos gobernadores que están exigiendo de una u otra manera que les retribuyan de una mejor forma todo lo que aportan al país. Pueden tener o no tener razón, yo no estoy discutiendo eso en este momento. Lo que sostengo es que el diálogo debería permanecer y no hacerse el digno o el indigno o el afectado de una y de otra parte como para romper esta posibilidad de entablar y establecer cada uno sus propios puntos de vista y escuchar los del otro para tratar de llegar a algún acuerdo. Ambos han roto el diálogo. Luego citan, como ya dije, pero vamos a hacerlo textualmente, lo que mencionan los gobernadores amloístas: el crecimiento económico del norte no puede significar la pauperización del sureste. Todo lo contrario, la distribución de las riquezas es indispensable para el desarrollo del país sin que nadie se quede rezagado. Y ese es el punto. Los recursos de la federación tienen que distribuirse de tal manera que lo que ya avanzaron los del norte no se pierdan al tratar de subir a los estados del sur-sureste del país. Y se puede hacer como se ha hecho en Quintana Roo durante los últimos 30 años, que ha logrado ascender de prácticamente ser al mismo nivel de Chiapas o Tabasco, Campeche, en un lugar con nula o escaso desarrollo, a ser uno de los estados que más aportan al país, y todo gracias al desarrollo económico que han podido sostener durante todo este tiempo, a pesar de los desastres naturales que constantemente los están atacando bajo la forma de huracanes. Y sí, se han levantado una y otra vez, y ahí está de pie, y es una de las entidades con mayor prospección económica, a diferencia del resto de los estados del sureste, que realmente su población sufre demasiadas carencias. Eso también hay que verlo y hacérselo ver a los estados del norte, y que parte de la responsabilidad de que esos estados estén así, pues recae en que se concentraron los recursos antes, que también aportaban los estados del sur-sureste, gracias a sus recursos naturales, a la federación, y que nunca fueron retribuidos, y cuando lo fueron, pues sus gobernantes se quedaron con ese dinero. Eso sí también hay que reconocer. Y esos gobiernos eran 100% priistas, no hay que olvidar. Vayamos ahora en concreto a las posturas de los 10 rupturistas. ¿Qué es lo que han dicho en realidad y no lo que se maneja solamente en titulares en la prensa? Bueno, aseguran que se debe restaurar la coordinación en materia de seguridad, lo cual me parece extremadamente grave por parte de la Federación, porque se tiene que revisar y corregir también el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación, que es lo que estábamos comentando, así como la extinción de fideicomisos, sobre el cual mi punto de vista personal es que pues se tienen que extinguir por lo menos todos aquellos en los que haya habido corrupción, porque es muy difícil que se rompa esa costumbre que ya tiene instaurada durante decenios de años por parte de quienes los integran. Entonces, la asignación directa de recursos a los deportistas, a los artistas, a los científicos, en fin, a todos aquellos a los que estaban dirigidos estos recursos financieros, pues se pueden hacer esas atribuciones directas y no necesariamente a través de los llamados fideicomisos. También llaman estos gobernadores rupturistas al gobierno federal a restaurar el diálogo respetuoso con el gobierno de cada una de estas entidades, con respecto a la dignidad y la soberanía de dichos estados. También se reafirma, dicen ellos, la voluntad de diálogo y colaboración con el gobierno federal, que el gobierno federal, a través del presidente, no ha reconocido. Simplemente se dedica a generar mayor discrepancia durante su conferencia mañanera. Y dicen los gobernadores de los estados que se tiene que reconstruir la relación institucional y la necesaria coordinación en temas y áreas estratégicas para la población de cada uno de esos 10 estados. ¿Quiénes son los que están en contra? Pues Javier Corral de Chihuahua,
Esta alianza federalista cuenta también con los gobernadores de Aguascalientes, Coahuila, Colima, Durango, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nuevo León y Tamaulipas, quienes pues hicieron diversos actos cada uno en sus respectivos estados, en donde pues estuvieron acompañados por una parte de la sociedad civil, una parte de los sectores productivos, desde campesinos al sector de secundario y terciario, es decir, restauranteros, prestadores de servicios, de industria, en fin, una convocatoria amplia que por lo menos una parte estuvo apoyándolos durante esos eventos. La postura del presidente es, en un principio, de que hagan una consulta, y cuando ellos dijeron sí, vamos a hacer la consulta, bueno, dice, bueno, pero que sea una consulta legal, que sea de verdad, que no sea una consulta patito, o mediante encuestas arregladas con las empresas del ramo, lo cual pues es muy común en México, y el ejemplo más reciente lo tenemos con la elección de Morena, que organizó no Morena, no los sanloístas ni los morenistas, lo organizó el Instituto Nacional Electoral con los resultados a modo que ya todos ustedes conocen. Y por último, debo decir, no es cualquier cosa la ruptura del Pacto Federal. No solamente estamos hablando de la ruptura del Pacto Federal en términos de lo que es el presupuesto o la repartición de la riqueza que generamos todos los mexicanos. Se trata de que el país podría quedar dividido, decía yo al inicio de esta charla, como lo fue en la época del presidente Santana, que simplemente dejó al país sin la mitad del territorio. Y luego debemos recordar que ya priistas y panistas también repartieron la mitad de la mitad que quedaba en concesiones mineras, en diversos títulos que se le concedieron a empresas extranjeras. Lo que queda es lo que todavía se tendría que repartir si ocurre la ruptura del Pacto Federal. Piénselo, porque esto es algo muy serio. Y esto ha sido todo por hoy. Les recuerdo que estamos lunes, miércoles y viernes en estas charlas, alrededor de las 5 de la tarde. Estamos publicando tanto en Facebook como en YouTube y a través de Twitter, para que ustedes puedan escuchar los asuntos que desde nuestro punto de vista son los más relevantes, no necesariamente la nota del día o el trending topic, porque pues me parece que eso es para otro tipo de periodismo. Muchas gracias y hasta pronto.